el 14 de marzo de 1867, cuando las primeras luces del amanecer apenas rozaban las calles empedradas de San Miguel de Tucumán, un disparo seco rompió el silencio de la madrugada. El juez federal Lorenzo Ramírez cayó desplomado frente a la catedral, con un balazo certero en el pecho. A su lado, clavado en la puerta de madera centenaria, un puñal sostenía una nota que heló la sangre de quienes se atrevieron a leerla. Así mueren los traidores que venden Tucumán a Buenos Aires. Han firmado el fantasma federal. Durante los siguientes 180 días, 7 pueblos tucumanos despertarían cada mañana, sin saber si serían el próximo objetivo de Felipe Vargas, un hombre que la historia oficial intentó borrar, pero que el pueblo convirtió en leyenda. Vargas no era un bandido común, era un veterano de las guerras civiles, un federal convencido que vio cómo su provincia era sometida por el centralismo porteño, como sus tierras fueron repartidas entre amigos del poder, y cómo la justicia se convirtió en un instrumento de opresión. Pero Felipe Vargas era mucho más que un rebelde. Era un símbolo viviente de la resistencia del interior contra Buenos Aires, un fantasma que aterrorizaba a funcionarios corruptos y jueces venales. Su campaña de terror no fue aleatoria en cada pueblo que atacó, cada hombre que ajustició, cada hacienda que incendió. Formaba parte de un plan meticuloso de venganza contra aquellos que habían traicionado los ideales federales. ¿Quién fue realmente Felipe Vargas? ¿Héroe popular o asesino despiadado? ¿Justiciero o terrorista? Durante 6 meses de 1867, este hombre solo enfrentó al gobierno nacional, desafió al ejército, burló a la policía y escribió con sangre y pólvora una de las páginas más oscuras y fascinantes de la historia argentina. Esta es su historia, una historia de traición, venganza y muerte que cambió para siempre el destino de Tucumán. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal, donde exploramos los rincones más oscuros y fascinantes de la historia latinoamericana. Hoy les traigo una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre héroes y villanos, sobre justicia y venganza, sobre la lucha entre el interior y Buenos Aires en la Argentina del siglo XIX. Antes de comenzar, si te apasiona la historia real, esas historias que no aparecen en los libros escolares, esas leyendas que el tiempo intentó enterrar, pero que el pueblo mantuvo vivas, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Cada semana traemos historias increíbles de personajes que desafiaron su época, que lucharon contra sistemas opresivos, que escribieron la historia con sus propias manos, aunque muchas veces esas manos estuvieran manchadas de sangre. Y ahora, déjame preguntarte algo. ¿De qué ciudad o país nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Me encanta saber que esta comunidad crece en toda Latinoamérica y el mundo. Si eres de Tucumán, esta historia te tocará especialmente cerca. Si eres de Buenos Aires, te mostrará una perspectiva que quizás nunca consideraste. Y si eres de cualquier otro lugar, entenderás por qué las luchas entre el centralismo y las provincias marcaron para siempre el destino de Argentina. No olvides darle like a este video si te gusta este tipo de contenido histórico profundo y bien investigado. Cada like nos ayuda a que YouTube recomiende estos videos a más personas apasionadas por la historia real, sin censuras ni medias verdades. Y quédate hasta el final, porque la conclusión de esta historia te dejará pensando durante días. Ahora sí, viajemos juntos a Tucumán, al año 1867, y conozcamos al hombre que aterrorizó 7 pueblos y se convirtió en leyenda. Felipe Vargas nació en 1829 en Monteros, un pequeño pueblo al sur de San Miguel de Tucumán, en el seno de una familia de pequeños propietarios rurales. Su padre, don Sebastián Vargas, era un federal convencido que había combatido junto a Facundo Quiroga y que inculcó en su hijo un profundo amor por la provincia y un rechazo visceral al centralismo porteño. La infancia de Felipe transcurrió entre el trabajo en los campos de caña de azúcar y las historias que su padre relataba cada noche sobre las batallas contra los unitarios. A los 17 años, en 1846, Felipe se unió a las milicias federales de Tucumán. Era un joven de complexión fuerte, mirada penetrante y una habilidad natural para el manejo de armas que sorprendió incluso a los veteranos. Durante la década de 1850, participó en múltiples escaramuzas contra las fuerzas unitarias, ganándose fama de valiente y, según sus enemigos, de despiadado. Quienes lo conocieron en esa época, lo describían como un hombre de pocas palabras pero de convicciones férreas, alguien para quien la lealtad a la causa federal no era negociable. El destino de Felipe cambió radicalmente en 1861, cuando sus tierras fueron confiscadas por el gobierno provincial, bajo acusaciones de sedición contra el orden nacional. Felipe había cometido el crimen de oponerse públicamente a la hegemonía de Buenos Aires tras la batalla de Pavón. Su padre murió ese mismo año, según las versiones oficiales, por enfermedad. Aunque Felipe siempre sostuvo que fue envenenado por agentes del gobierno, la amargura y el odio comenzaron a germinar en su corazón. Durante los siguientes 5 años, Felipe vivió como pudo, trabajando como peón en haciendas ajenas,
las mismas tierras que alguna vez pertenecieron a su familia. Observaba en silencio como los nuevos dueños, todos ellos conectados con el poder porteño, explotaban a los trabajadores locales y enviaban las ganancias a Buenos Aires. Veía cómo los jueces federales aplicaban una justicia selectiva, que siempre favorecía a los poderosos. Escuchaba cómo los funcionarios públicos se burlaban abiertamente de las tradiciones y el orgullo provinciano. Pero hubo un evento específico que transformó a Felipe Vargas de un federal resentido en el vengador que conocería la historia. En enero de 1867, su hermano menor, Tomás, fue arrestado por el juez Lorenzo Ramírez, bajo cargos fabricados de robo. A pesar de las evidencias de su inocencia, Tomás fue condenado a 20 años de trabajos forzados. Felipe intentó todo, habló con abogados, buscó testigos, incluso ofreció lo poco que tenía como soborno. Nada funcionó. El sistema estaba diseñado para aplastar a hombres como él. Una noche de febrero, Felipe visitó a su hermano en prisión. Tomás estaba irreconocible, golpeado, desnutrido, con la mirada vacía de quien ha perdido toda esperanza. Esa imagen se grabó a fuego en la mente de Felipe. Cuando salió de la prisión, ya no era el mismo hombre. Había cruzado una línea invisible pero definitiva. Si el sistema no ofrecía justicia, él la impondría con sus propias manos. Durante las siguientes semanas, Felipe comenzó a planear meticulosamente. Reunió a un pequeño grupo de hombres de confianza, todos ellos federales derrotados con cuentas pendientes contra el gobierno. Consiguió armas, municiones y, lo más importante, información detallada sobre los movimientos de sus enemigos. Felipe no quería ser simplemente un bandido más, quería enviar un mensaje que resonara en cada rincón de Tucumán y llegara hasta Buenos Aires. En la resistencia federal no estaba muerta. El 14 de marzo de 1867, con las primeras luces del alba, Felipe Vargas se convirtió en leyenda. El disparo que mató al juez Ramírez fue el primero de una sinfonía de violencia que transformaría para siempre el paisaje político de Tucumán. El último rebelde había nacido. Entre marzo y septiembre de 1867, Felipe Vargas y su pequeña banda de rebeldes ejecutaron una campaña de terror calculado que dejó a Tucumán paralizada. No atacaban al azar. Cada objetivo había sido cuidadosamente seleccionado, y cada acción llevaba un mensaje político claro. Los 7 pueblos que sufrieron sus ataques tenían algo en común. Todos eran bastiones del poder porteño en la provincia, lugares donde los funcionarios del gobierno central habían establecido su dominio con mano de hierro. El segundo objetivo fue Famayá, un pueblo ubicado a 30 kilómetros al sur de la capital. Allí residía don Prudencio Montero, un hacendado que había adquirido miles de hectáreas de tierras confiscadas a familias federales. Montero era conocido por su crueldad con los peones y por su estrecha relación con los gobernantes porteños. El 3 de abril, Felipe y sus hombres asaltaron la hacienda de Montero a medianoche, incendiaron los campos de caña, liberaron a los trabajadores esclavizados y ejecutaron a Montero en el patio de su propia casa. Antisti por ti. Felipe dejó otra nota. A la tierra tucumana no es botín porteño. El tercer pueblo fue Acheral,
donde el 28 de abril ajusticiaron al comisario provincial Esteban Dávalos, responsable de innumerables torturas a prisioneros políticos. Dávalos fue encontrado colgado de un árbol en la plaza central del pueblo, con una nota clavada en el pecho que decía: "Así cuelgan los verdugos que torturan en nombre de la ley". El pánico comenzó a extenderse entre los funcionarios gubernamentales. Muchos solicitaron traslados urgentes a Buenos Aires o renunciaron a sus cargos. Nadie quería ser el siguiente nombre en la lista de Felipe Vargas. En mayo llegó el turno de Simoca, donde atacó la residencia del recaudador de impuestos Mariano Paz, acusado de extorsión sistemática a pequeños productores. El 15 de mayo, Felipe y sus hombres irrumpieron durante una cena oficial. Ordenaron a los invitados que se retiraran y ejecutaron a Paz frente a su familia. La violencia era deliberadamente pública, diseñada para maximizar el impacto psicológico. Felipe quería que cada funcionario corrupto en Tucumán supiera que no había lugar seguro, que el dinero y el poder ya no los protegían. El cuarto pueblo fue Concepción, atacado el 3 de junio. Allí operaba un juez de paz llamado Gaspar Iriarte, conocido por fabricar cargos criminales contra cualquiera que se opusiera a las políticas del gobierno central. Iriarte fue secuestrado de su casa, llevado a las afueras del pueblo y fusilado al amanecer frente a testigos que Felipe había convocado intencionalmente. Después de la ejecución, Felipe pronunció un breve discurso ante los presentes: "Que sepan en Buenos Aires que Tucumán no se arrodilla, que sepan que cada injusticia tendrá su respuesta". Las autoridades respondieron aumentando la presencia militar en la provincia. Se establecieron patrullas permanentes en todos los pueblos, y se implementó un toque de queda desde las 9 de la noche. Pero Felipe parecía siempre estar un paso adelante. Tenía informantes en todos los niveles del gobierno provincial, personas comunes que veían en él a un justiciero, y que voluntariamente le proporcionaban información sobre los movimientos de las tropas gubernamentales. El pueblo tucumano estaba dividido. Para unos, Felipe era un asesino terrorista. Para otros, era el último defensor del honor provincial. El quinto objetivo fue Alderitz, atacado el 22 de julio. Allí ejecutó a 2 hermanos, los Gutiérrez, quienes habían enriquecido fraudulentamente mediante contratos gubernamentales para la construcción de obras públicas que nunca se realizaron. Los asesinó en medio del mercado del pueblo, en pleno mediodía, demostrando que ni siquiera la luz del día ni la presencia de soldados podían detenerlo. La audacia del ataque dejó claro que Felipe Vargas no temía a nada ni a nadie. En agosto atacó Tafí Viejo, el 6º pueblo de su lista. El objetivo era el administrador de la aduana local, responsable de impuestos abusivos que estrangulaban el comercio provincial en beneficio de Buenos Aires. Y finalmente, el 15 de septiembre atacó Yerba Buena, donde ajustició al último nombre de su lista, un abogado porteño que había defendido todas las confiscaciones de tierras federales. El 23 de noviembre de 1867, Felipe Vargas apareció solo, a caballo, en la plaza central de San Miguel de Tucumán, a plena luz del día. Llevaba su mejor traje, su revólver enfundado
y una expresión serena que sorprendió a quienes lo vieron. Se dirigió directamente al edificio del gobierno provincial, desmontó con tranquilidad y entró caminando lentamente. Los guardias, paralizados por la sorpresa, no reaccionaron hasta que Felipe ya había subido las escaleras, pero él no iba a atacar a nadie, iba a entregarse. En el despacho del gobernador interino, Felipe depositó su arma sobre el escritorio y pronunció las palabras que quedarían registradas en todos los periódicos de la época: he cumplido mi misión, he hecho justicia donde las leyes fallaron. Ahora pueden juzgarme, pero sepan que no me arrepiento de nada. Cada hombre que ajusticié merecía su destino. Mi único crimen fue defender el honor de Tucumán contra la opresión porteña. El gobernador, todavía en shock, ordenó su arresto inmediato. La noticia de la captura se propagó instantáneamente. Multitudes se reunieron fuera del edificio gubernamental. La mayoría eran simpatizantes de Felipe que gritaban su nombre y exigían su liberación. Algunos incluso intentaron asaltar el edificio, pero fueron dispersados por la guardia. El gobierno enfrentaba un dilema: si ejecutaban a Felipe sumariamente, podían provocar una rebelión popular. Si lo juzgaban públicamente, convertirían el juicio en una plataforma para denunciar la corrupción del régimen. Decidieron trasladarlo secretamente a Buenos Aires para ser juzgado allí, lejos de sus simpatizantes tucumanos. Durante el viaje en carreta, fuertemente custodiado por 2 escuadrones de soldados, Felipe permaneció callado y digno. Según los testimonios de los guardias, nunca pidió clemencia ni mostró temor. Pasaba las noches mirando las estrellas y los días observando el paisaje de su amada provincia, que probablemente vería por última vez. El juicio en Buenos Aires fue un espectáculo político. Los fiscales lo presentaron como un asesino múltiple, un terrorista que había sembrado el caos en Tucumán. La defensa, sin embargo, argumentó que Felipe había actuado como justiciero ante la ausencia de una justicia legítima, que cada una de sus víctimas era culpable de crímenes contra el pueblo tucumano. El juicio duró 3 semanas y atrajo la atención de todo el país. Los periódicos publicaban transcripciones completas de los testimonios. La opinión pública estaba dividida en Buenos Aires. Lo veía como criminal. Las provincias lo consideraban héroe. Felipe aprovechó cada oportunidad para hablar en el juicio. Enumeró meticulosamente los crímenes de cada uno de los hombres que había ejecutado. Presentó documentos que probaban la corrupción sistemática. Denunció la confiscación ilegal de tierras, la tortura de prisioneros políticos, la extorsión fiscal. Su elocuencia sorprendió a todos. No era el bandido ignorante que esperaban ver, sino un hombre culto, articulado, con una claridad moral que incomodaba incluso a sus jueces. El veredicto era predecible: en culpable de 7 asesinatos premeditados. La sentencia: a muerte por fusilamiento. Felipe la escuchó sin inmutarse. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, respondió: a mueran los traidores a las provincias. Viva la Federación, viva Tucumán libre. Sus últimas palabras provocaron un tumulto en la sala del tribunal. El 15 de enero de 1868, Felipe Vargas fue fusilado al amanecer en Campo de Mayo. Rechazó la venda en los ojos y enfrentó al pelotón de fusilamiento con la mirada firme. 12 balas acabaron con su vida, pero no con su leyenda. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre, pero el pueblo tucumano nunca lo olvidó. En los años siguientes, aparecieron múltiples relatos sobre apariciones del fantasma federal en las montañas de Tucumán. Algunos juraban haberlo visto cabalgando al atardecer. Otros decían que su espíritu protegía a los oprimidos. La historia oficial intentó borrarlo, pero el pueblo lo convirtió en mito, en símbolo eterno de la resistencia provincial contra el centralismo porteño. Y así termina la historia de Felipe Vargas, el último rebelde de Tucumán, un hombre que la historia oficial quiso olvidar, pero que el pueblo inmortalizó en canciones, leyendas y memoria colectiva. ¿Fue un héroe o un villano? La respuesta depende de dónde estés parado en la eterna disputa entre Buenos Aires y las provincias, entre justicia oficial y justicia popular, entre la ley escrita y la ley moral. Lo que es innegable es que Felipe Vargas representó algo más grande que él mismo. Fue el símbolo de una resistencia que nunca se extinguió completamente. El recordatorio de que la opresión siempre genera resistencia, de que la injusticia siempre encuentra quien la desafíe. Su campaña de terror contra funcionarios corruptos resonó en una época donde la justicia era privilegio de pocos y el pueblo sufría en silencio. ¿Qué piensas tú? ¿Héroe justiciero o asesino terrorista? Déjamelo en los comentarios. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y compartir esta historia con quienes aprecian la historia real, sin filtros
ni censura. Nos vemos en el próximo episodio con otra historia fascinante que cambió el destino de América Latina. Hasta pronto.